Israel. Tomen sus lugares. Ese hombre, Fines, habría conmigo Fines, una vez más Fines, o diga fitness. Fitness, ¿qué es fitness? Alguien que le gusta estar en forma, que va al gym todos los días. No era el caso de él, pero algo se asocia con el nombre de fitness. Usted se va a acordar este mensaje por fitness. Este personaje muy peculiar en esta historia, algo sucedió con él. Algo pasó que cambió el rumbo de su vida, cambió el rumbo de su historia por un acto que él hizo. Una decisión que él tomó le cambió el destino, le cambió la vida. No solo él, sino sus hijos. Y pues esta historia en particular pues nos enseña muchas cosas. Trae a nuestra vida pues una gran enseñanza, y es la que quiero compartirles el día de hoy. Pero yo quiero que lo leamos, quiero compartírselos en esta hora a la luz de las Escrituras, pero en la versión Torah, en la Torah con Rashi. La versión que nosotros tenemos comúnmente, que manejamos, la versión Reina Valera y otras versiones, son versiones tomadas de las escrituras originales hebreas. Y bueno, sucede que en las versiones originales hebreas trae un poco más de luz. Y cuando lo leemos desde la perspectiva hebrea, pues nos trae mucho más riqueza, mucho más enseñanza las Escrituras. Por eso es que en esta hora traigo unas versiones, o más bien la versión Torah con Rashi. Si alguno no había visto alguna versión hebraica o hebrea de las Escrituras, esta es una versión de la Torah. Aquí solamente estamos hablando de un solo libro. Estamos hablando en este caso de números, del libro de números. Nada más es lo que compone este libro. Para nosotros tener los primeros 5 libros de la Biblia necesitaríamos 5 tomos de estos. Ahora nada más traigo la versión, es la versión Torah con Rashi, y traigo esta traducción que es del libro de Éxodo, y este es de Números. ¿Y por qué les comparto esto? Porque, bueno, los judíos, para interpretar un versículo de las Escrituras, requieren un amplio, es muy amplio la forma de interpretarlo, de tal manera que un solo libro, imagínense ustedes lo que se compone. ¿Ok? Y bueno, quiero leer este versículo en la versión Torah con Rashi, porque nos habla de esta historia en peculiar, y peculiarmente en esta historia un poco distinta,
era un poco distinta nada más. Y es por eso que quiero irme a esta versión. Entonces, voy a leer el mismo versículo que leímos en el capítulo 25. Bueno, en el contexto de esta historia acerca de Finnes, en esta versión su nombre lo traduce como Pinjas, no como Finnes o Fitness, si usted se quiere asociar, sino como Pinjas. No sé por qué en las versiones de la Reina Valera lo traduce como Finnes, pero en la versión Torá, en la versión israelita, su nombre es Pinjas. Bueno, esta historia comienza con la vida del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Todos sabemos que el pueblo de Dios anduvo por 40 años en el desierto, errante, yendo de un lado, yendo para otro, moviéndose en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Todos sabemos esta historia. Y bueno, en este momento nos ubica en el capítulo 25 del libro de Números, en la versión Torá con Rashi. Dice: Israel se asentó en Sitim y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y ellas invitaron al pueblo a las idolatraciones y a sus dioses. Y el pueblo comió y se prosternaron ante los dioses de ellos. Israel se adhirió a Baal-peor y se encendió la ira del Eterno contra Israel. Y el Eterno dijo a Moshe: toma a todos los jefes de la nación y cuelga a ellos ante el Eterno frente al sol, para que la ira del Eterno se retire de Israel. Y Moshe dijo a los hijos de Israel: queda que cada varón mate a sus hombres que se adhirieron a Baal-peor. Y aquí que un varón de los hijos de Israel vino y llevó cerca de sus hermanos una mujer madianit ante los ojos de Moshe y ante los ojos de toda la asamblea de los hijos de Israel. Y ellos lloraban a la tienda de la cita. Y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, de Cohen, vio y se levantó de en medio de la asamblea y tomó una lanza de su mano y fue tras el varón israelita al recinto y clavó ambos, al varón israelita y a la mujer, en su vientre. Y entonces se detuvo la plaga de los hijos de Israel, y los que murieron en la plaga fueron 24,000. Amén. Esta es la historia que nos narra el pueblo, nos narra acerca de lo que sucedió en Sitim, en el desierto. Relativamente nos narra acerca de que el pueblo de Israel se prostituyó. Es decir, los varones se juntaron con las hijas de los moabitas. Se emparentaron,
Pero además de eso, dice que estas mujeres incitaron a los hijos de Israel a adorar a sus ídolos. ¿Cuál fue la consecuencia a esa acción? Que la ira de Dios vino sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Vino una plaga en el pueblo de Dios. Moría gente, día tras día, la gente moría a consecuencia de este pecado que había delante de Dios. Pero sucedió algo que todavía fue más al extremo, todavía fue más desafiante, que es que uno de los hijos de Israel trajo a una mujer de las hijas de Moab delante de Moisés y delante de la congregación, y dice la palabra de Dios que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Aquí nos habla de lo que Dios precisamente había ordenado a Moisés, que cuando el pueblo de Dios entrara a la tierra que Dios les había dado, no miraran a las hijas de los otros pueblos. Estaba prohibido dentro del pueblo de Israel sostener una relación de matrimonio conyugal con alguien que no fuera del mismo pueblo de Dios, de las mismas tribus de Israel. Pero esto lo estaban haciendo aún antes de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Nos ubica entonces esta historia donde este israelita era un hombre importante dentro del pueblo de Dios. Este hombre fue con Moisés en la traducción de Rashi, dice, en nuestra versión de la Biblia dice que este hombre trajo a una mujer Moab delante de Moisés y delante de la congregación. Pero en la explicación de Rashi, ellos dicen que este hombre trajo esta mujer delante de Moisés para pedirle su permiso y si era permitido para él tener esta mujer. A lo cual dicen los sabios de las traducciones de la Torá, que Moisés en ese momento no supo qué decir, no supo qué hacer, porque no nos narra que Moisés le reprendió a este hombre, que le prohibió a este hombre, sino que Moisés no supo qué hacer en ese momento. Ahí hay algo que hay una diferencia y que puede malinterpretarse en la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera o las traducciones dice que este hombre trajo a esta mujer delante de Moisés y delante del tabernáculo de reunión. Así lo dice, como queriendo decir que este hombre tuvo relaciones con esta mujer delante del tabernáculo de reunión. Sin embargo, en la versión Torá con Rashi, leímos que dice el verso que este hombre trajo delante de Moisés y delante de la casa de la cita. Y esto nos lleva a que este hombre israelita que quiso juntarse con esta mujer, la trajo delante de Moisés para él de alguna manera pedir una autorización de traer esta mujer, pero obviamente al Moisés no decir nada, este hombre llevó a esta mujer a una casa, a su casa, podría interpretarse de esa manera, y de esta manera él sostener relaciones con ella. Ahí es donde se levanta este hombre
Pinjas. Movido por el celo, por el temor de Dios, por el coraje de lo que estaba sucediendo, él toma una lanza, se acerca a la tienda, a la casa. Recordemos que cuando el pueblo de Dios anduvo en el desierto, no tenían casas establecidas, solamente tenían casas de campaña. Entonces, la tienda que habla las escrituras no es el tabernáculo de reunión, no es el tabernáculo donde Moisés adoraba a Dios, o el pueblo se reunía para adorar a Dios, sino era un tabernáculo, una casa cualquiera de cualquier israelita. Dice que Pinjas, movido por el celo de lo que estaba sucediendo en el campamento de Israel, en la congregación de Israel, ante este acto desafiante de este hombre, este israelita que no tuvo temor de Dios, que trajo una mujer de los pueblos paganos y lo metió a la congregación de los hijos de Israel. No solo lo metió ahí, sino que ellos fueron obligados a cometer idolatría. Porque una condicionante, dicen los sabios de Israel, cuando nosotros leemos la Torah con Rashi, dice que uno de la condicionante de las mujeres, la escritura dice que ellos cayeron en prostitución, porque una de las condicionantes es que las mujeres obligaron a los hombres a cometer idolatría, y es la única manera que ellos podían tener relaciones con ellas. Entonces, el problema aquí era que el pueblo de Dios había aceptado a cometer idolatría delante de Dios. Amén. Entonces, vemos que Pinjas, movido por el celo de Dios, o por el celo que había en él, tomó una lanza y se acerca a la casa de campaña, a donde estaba este israelita con esta mujer moabita, y lanza una lanza. Ahora sí que la redundancia, ¿no? Toma su lanza y dice que atraviesa la lanza. ¿En dónde? En el vientre de ellos. En esta versión de Torah con Rashi nos dice, voy a leer esa parte porque es importante, cuando ellos interpretan que esa lanza cruza el vientre de ese varón de Israel, es lo siguiente, mire. Nada más ténganme un poco de paciencia, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda, no como estamos acostumbrados nosotros de izquierda a derecha. Entonces, ubicar los textos, imagínense, si nosotros para encontrar un texto en la versión normal, en la Biblia normal, ahora imagínense en la versión de izquierda a derecha. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a leer en la traducción de lo que los rabinos, como el rabino Rashi, ¿verdad?, hace en esta explicación. Gloria al Señor. Dice, en la explicación que da él acerca de esa lanza, dice, en su vientre.
El título es En su vientre. Cuando dice que la lanza atravesó su vientre, es lo siguiente: en su vientre. Este término es similar al significado a la frase la quijada, el estómago. Pinhas lo sorprendió infragante y lanzó su lanza directamente al interior del órgano sexual masculino de Zimri y el órgano sexual femenino de ella, clavándolos al mismo tiempo. Entonces todos vieron que no los había matado de balde. Esa es la interpretación que dan los sabios rabinos de Israel con respecto a esa escritura. Es decir, que la lanza atravesó sus órganos sexuales. Esto para que quedara en evidencia el acto que ellos estaban cometiendo en ese momento, que Dios desaprobaba esta acción que estaban haciendo ellos. Ahora, esto, hermanos, lejos de ser algo malo, porque podría ser una tragedia, ¿no? Fue algo bueno. Fue algo bueno. Porque cuando Pinhas comete esta acción, dice que se detuvo la plaga en el pueblo de Dios. Ya conmigo, se detuvo. Cuando este hombre hizo esto, la plaga se detuvo. Amén. ¿Por qué se detuvo? Porque esto quedó en evidencia ante todo el pueblo. Y obviamente cuando el pueblo vio esto, ellos se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era lo correcto. Entonces, lejos de esto ser una tragedia, porque se ve como fuese una tragedia, pero esto trajo una paz entre Dios y el pueblo de Israel. Es decir, Dios detuvo su ira en contra del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Pero aquí es donde entra este hombre, Pinhas. ¿Quién es Pinhas? ¿Quién es él? Bueno, la escritura dice que es hijo de Eleazar. Y Eleazar es hijo de Aarón. Quiere decir entonces que Pinhas venía de la línea de sacerdotes, ¿verdad? De los sacerdotes. Pero algo que sorprende es que los rabinos interpretan que a pesar de que Dios le dijo a Aarón y le dijo que Aarón y sus descendientes, ellos serían los sacerdotes para siempre dentro del pueblo de Dios, cuando Dios le da esta ordenanza al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomios, a ver si es Éxodo 28. En el verso 1, Dios le dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Cuando Dios da la orden acerca de quiénes eran los que iban a estar en el sacerdocio delante de Dios, Dios le da la promesa a Aarón y a sus hijos y a sus descendientes. Pero curiosamente o sorprendentemente,
este hombre no está en la lista, Pinjas. No está ahí. Entonces dicen los sabios de Israel que este hombre no estaba contemplado para ejercer el sacerdocio dentro del pueblo de Israel. Dios había elegido a Aarón y a sus hijos, pero Pinjas no estaba dentro de ellos. Dios lo había dejado fuera. Gloria al Señor. Pero esta acción de Pinjas, este acto que él hizo, lo metió otra vez al pacto. Gloria al Señor. ¿Sí me está siguiendo? Esta acción que hace Pinjas lo mete otra vez al pacto del sacerdocio. De tal manera que según los sabios judíos, Pinjas obtiene la investidura sacerdotal no porque le correspondía por derecho de nacimiento, sino por una recompensa de lo que él hizo. Por eso Dios le dice, ahora sí llegamos al punto donde iniciamos. Dios habla a Moisés y le dice, el Eterno habló a Moshe para decir, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen ha vuelto atrás mi cólera o mi ira, dicen otras versiones, sobre los hijos de Israel, para vengar mi celo en medio de ellos. Y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Así como en esa dirección que iba el pueblo de Israel, ellos serían consumidos. Imagínense que en ese acto que ellos hicieron, o esa acción que ellos hicieron, trajo a consecuencia 24,000 muertos. Imagínense, 24,000 muertos. Hasta ahí llevaban. ¿Hasta cuándo Pinjas comete esa hazaña? O hace esa hazaña, perdón. Y entonces Dios detiene su ira, detiene la mortandad en el pueblo de Israel. Pero 24,000 israelitas murieron a causa del pecado de ellos. Pero Dios iba a ir más allá. Dice que los iba a consumir. Dios dice, una vez más, el Eterno habló a Moshe para decir, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen ha vuelto atrás mi cólera sobre los hijos de Israel, al vengar mi celo en medio de ellos, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Es decir, todo el pueblo de Israel podía haberse exterminado si ellos seguían en ese camino. Pero la decisión de un hombre hizo que el castigo se detuviera. Amén. Por lo tanto, dice, por lo tanto declara, he aquí, yo otorgo mi alianza de paz. Mi alianza de paz, y será para él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio. Esto claramente nos indica que Pinjas, a pesar de ser hijo de Eleazar, nieto de Aarón, no estaba contemplado dentro del sacerdocio del pueblo de Israel. Pero esta acción lo vuelve a meter a la promesa. Gloria al Señor. Este acto que él hizo, él no obtuvo su llamado, como nosotros le podíamos tomar, su llamado por la línea sanguínea o por el derecho de nacimiento, sino que lo obtiene
por el acto que él hace, amén, para detener la ira de Dios. Pero no solo él, sino que dice que él y sus hijos. Amén. La promesa entonces está en el verso 13, dice: y será para él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio perpetuo, a cambio de que se enceló por su Dios e hizo expiación a los hijos de Israel. ¿Qué le entendemos nosotros? Se enceló. ¿Qué le entendemos? ¿Qué entiende usted por celo? ¿Qué entiende usted por celo? Esta palabra celo en el vocablo hebreo es casi similar al español. Esto se refiere a un sentimiento, un sentimiento. En español, esta palabra celo es cuando una persona tiene una profunda obsesión por defender algo o por tener algo. Es decir, lo que Pinhas sintió en ese momento era que tenía que hacer algo por el honor de Dios. Amén. Por ese Dios que es santo, por ese Dios que es puro. Y él tenía que hacer algo. Dios le dijo a Moisés: diles a todos los príncipes, a todos los cabezas de familia de las tribus de Israel, que juzguen a todos aquellos que han cometido pecado, que maten, cuélguenlos a la puesta del sol. ¿A qué se refiere a la puesta del sol? A la luz del día. Que toda la gente que toda la congregación de Israel pudiera ver el castigo que viene para aquellos que cometen idolatría. Amén. Pero nadie se atrevía a hacerlo. Nadie. Un hombre que no era de la línea de los ejércitos del pueblo de Israel, sino era quizás ni era considerado dentro del sacerdocio del pueblo de Israel, tuvo ese celo de Dios, ese coraje. Ese celo luego se traduce en coraje por algo que no es correcto, no está bien. Entonces, lo que experimentó Pinhas en ese momento es ese coraje, ese celo de lo que se estaba cometiendo y que no era correcto delante de Dios. Por eso lo movió a tomar la lanza y hacer lo que hizo. Gloria al Señor. Algo parecido sucedió con nuestro Señor Jesús, con nuestro amado Yeshua. Dice la palabra de Dios que Jesús que era la hora cerca de la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Esto está en Juan capítulo 2. Y halló en el templo, yo sé que esto usted lo ha leído muchas veces. Dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote, un látigo de cuerdas, es decir, tomando un látigo de cuerdas, un azote, echó fuera del templo a todos
y las ovejas y los bueyes, y los esparció, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Esto que tuvo Yeshua, este sentimiento que tuvo Yeshua, es el mismo sentimiento que tuvo Pinhas. Es el celo de Dios, el celo por las cosas sagradas. Y Jesús fue movido por ese celo. Nosotros, esto los judíos lo interpretaron de otra manera, porque ciertamente nosotros podemos decir: ¿qué hay de mal que el pueblo de Israel vendiera todo esto? El problema es de que había una gran corrupción en el templo. Las cosas sagradas ya se habían vuelto no sagradas. Cuando se acercaba el día de la Pascua, una de las festividades más sagradas y más importantes dentro del pueblo de Israel, entre los judíos, entre los rabinos, entre los sacerdotes, había una complicidad entre ellos con los mercaderes. Es decir, cuando un israelita venía y traía su ofrenda, los sacerdotes de aquel tiempo decían: esto no está correcto, por lo tanto, véndelo, y aquí afuera hay quienes te pueden vender lo que sí es puro y lo que es sagrado delante del templo de Dios. Imaginen eso. Es decir, obligaban a la gente a comprar su ofrenda para la Pascua a quienes lo vendían en el templo. Y este era un negocio inmenso para ellos. Entonces, esto provocó esa ira o ese celo en Yeshua. Y dijo esas palabras: mi casa o la casa de mi padre. Dice: en la casa de mi padre y dijo: quiten de esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué fue lo que movió Jesús a hacer esto? El celo. Inclusive los apóstoles dijeron: entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y ese es el tema del día de hoy. El celo de tu casa me consume. El celo que sintió Pinhas lo volvió a meter a la promesa. Cuando había sido excluido de la promesa de Dios, ese celo que tiene lo introduce una vez más a la promesa del sacerdocio. Pero en ese momento estamos seguros que Pinhas no sabía lo que sucedería, lo que le pasaría, pero fue movido a causa del celo por lo sagrado, por las cosas de Dios. ¿Qué nos lleva a esto, hermanos? O lo que Jesús sintió cuando ve esta acción en el templo. El celo de tu casa me consume. Amén. Es decir, Jesús sintió un enojo, sintió que eso no era correcto y que no estaba bien. Entonces Él comenzó a echar fuera todo eso. Amén. Y los discípulos se acordaron: el celo de tu casa, lo que David escribió en un salmo: el celo de tu casa me consume. Hoy en día nos hace falta sentir ese celo por las cosas de Dios. Hoy en día nos hace falta sentir ese celo que sintió Pinhas. Amén. Cuando un joven se enamora de alguien
que dice Dios, no es correcto, no está bien. Hace falta sentir ese celo cuando Dios te dice, no puedes unirte a alguien que va en contra de lo que tú crees, porque te va a obligar a hacer algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Esa relación que tú tienes con ese hombre, con ese joven, con esa jovencita, te va a arrastrar a hacer algo que a Dios no le agrada. Hace falta ese celo de de ese celo de Dios, decir, esto no está bien, esto no está correcto, gloria al Señor. Amén. Hoy en día, hermanos, hoy no hay celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios. La gente, hermanos, en las congregaciones va vestida como quiere. Ya no hay temor de Dios y ya no hay celo de Dios por las cosas sagradas. Gloria al Señor. Y hace falta, una vez más, que haya ese celo por lo sagrado, por las cosas de Dios. Ese celo va a reflejarse en nuestra vestimenta. Gloria al Señor. Nuestra vestimenta delante de Dios refleja el celo de Dios en nosotros. Gloria al Señor. Recuerdo que antes las jovencitas se vestían con falda hasta por los suelos. No excedían en el maquillaje porque había un celo de Dios por lo sagrado, por las cosas sagradas. Hoy en día, hermanos, lamentablemente estamos viendo y hoy vemos que lo que los jóvenes quieren imitar son los artistas cristianos que están surgiendo, y vemos cómo esos artistas se pintan, se dejan crecer, no se dejan crecer las uñas, sino que se ponen las uñas, decía un pastor, de a metro, pestañas de a metro, para relucir en las cámaras. Cuando dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Hay cosas que tiene que haber un celo de Dios en nosotros, de decir, esto ya no está bien, esto ya no está correcto. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque comenzamos a ver lo que no es normal, verlo como normal. Cuando este israelita quiso traer a esta joven gentil a la congregación, él pensó que estaba bien, él pensó que estaba normal. Lo trajo delante de Moisés, porque le dijo a Moisés, Moisés, los sabios interpretan que este hombre quiso presentarlo delante de Moisés, que le diera su aprobación de tener esa relación. Porque a veces, hermanos, queremos normalizar lo que no es normal, lo que no está bien ante los ojos de Dios. Por eso es importante que ese celo de Dios vuelva a surgir en el corazón de nosotros. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo presentarme yo delante de Dios? ¿Cómo presentar este templo delante del Señor? Gloria a Dios. Porque ciertamente la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. ¿Cómo está nuestro templo delante de Dios? Tiene que haber ese celo de Dios en nosotros. Gloria al Señor. El celo que Pinhas sintió por lo que no estaba correcto en la casa de Dios. Amén. El celo que Yeshua sintió cuando entró al templo y vio que todos se había corrompido en el templo, y lo que era sagrado, amén, lo habían vuelto común,
lo habían vuelto ordinario. Lo que otros pueblos hacían, ellos mismos lo copiaron. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia cristiana, hermanos, y hablo de la iglesia cristiana en general, la música cristiana, la música dentro del cristianismo está contaminada y hace falta ese celo de Dios dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, para poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Así como este hombre Pinjas sintió el celo de Dios y dijo: esto no está bien. Y Dios dijo: a Pinjas lo vamos a honrar una vez más con el sacerdocio, porque él hizo lo que yo quería hacer. Gloria al Señor. Amén. Él tomó la decisión de hacer lo correcto. Gloria al Señor. En los sabios de Israel dicen que Pinjas hizo la venganza que Dios hubiera cometido, no solo con un hombre, sino con toda la congregación de Israel. Gloria al Señor. Pero lo hizo con un hombre y quedó en evidencia ante toda la congregación. Amén. Para que quedara quedara a la vista del pueblo que Dios no aprobaba eso que se estaba cometiendo dentro del pueblo del Señor. Gloria al Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que Dios no aprueba dentro del pueblo de Dios, pero hace falta ese corazón, aleluya, de celo de Dios para ver qué es lo que Dios no está aprobando dentro de tu casa, dentro de su pueblo. Gloria al Señor. Porque para nosotros puede ser normal. ¿Qué problema hay, pastor, que yo me pinte el cabello de rojo o amarillo? ¿Qué problema hay, pastor, que yo me pinte la cara de una forma o de otra? Aleluya. Hace falta ese celo. Eso no lo va a determinar un pastor, no lo va a determinar un líder. Es el celo por lo sagrado lo que te va a hacer ver lo que está bien y lo que está mal. Gloria al Señor. Lo que es bueno y lo que no es bueno. Cualquier joven puede decir: bueno, ¿qué hay de malo traerme a un joven que no es cristiano y casarme con él? ¿Qué hay de malo con eso? Cualquiera puede pensar y está bien. Pero ahí es donde el celo que hay en ti por lo sagrado te hace ver lo que es correcto, lo que no es correcto. Porque el pastor no te va a decir si está bien o está mal. Es lo que hay en tu corazón, el celo por las cosas sagradas. Amén. Por lo sagrado delante de Dios. Y miren ustedes que el problema no era tanto que el pueblo de Dios se había emparentado con los hijos de Moab, porque hay otras historias donde el pueblo de Israel se emparentó. Por ejemplo, vemos que Ruth era una moabita, y aún así Ruth se emparentó con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y fue aprobado. El problema es cuando esta relación los lleva a apartarse del Señor y a cometer idolatría. Amén. Y hay una línea muy delgada ahí entre si es correcto yo tener una relación con un gentil, sí o no. Hay una línea muy delgada. El pastor no puede prohibir esa relación, pero ahí es donde uno tiene que discernir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Que ese celo por lo sagrado, por las cosas de Dios, nos haga discernir lo que es bueno y lo que es malo. Gloria al Señor. En esta ocasión dice la palabra de Dios que Pinjas fue recompensado por lo que él hizo. Gloria a Dios. Y yo sé, queridos hermanos, que las decisiones que nosotros tomemos, amén, el celo de Dios que haya en nosotros por las cosas de Dios, Dios nos va a recompensar
en grande si hacemos lo correcto, gloria al Señor. Si hacemos lo que Dios le agrada. ¿Cuántos lo creen? Dios nos va a recompensar si hacemos lo correcto, si hacemos lo que está bien, lo que tu corazón te indica que es lo que le agrada a Dios. Dios se va a agradar de tu temor delante de Él y te va a recompensar, gloria al Señor, y te va a meter a la promesa, aleluya, así como Dios le dijo a Pinhas: mi pacto de paz estará contigo para siempre. Así el Señor va a hacer esa promesa de pacto de paz contigo para siempre. Gloria al Señor. Él te va a recompensar por lo justo que tú hagas delante de Dios, cuando haya ese celo, ese temor de Dios por lo sagrado, por las cosas sagradas delante de Él. La hazaña de Pinhas nos lleva a reflexionar que todos podemos estar en esa decisión. Gloria al Señor. Todos podemos estar en esa decisión. Si hacer lo que a Dios le agrada, si hacer lo correcto, o dejarnos llevar por lo que aparentemente es correcto para nosotros. Amén. La hazaña de Pinhas nos lleva a nosotros o introducirnos a la promesa de Dios, o decidirnos introducirnos a la promesa de Dios, o alejarnos de la promesa de Dios. Yo creo, hermanos, que así como va la iglesia en este tiempo, así como vemos la iglesia en este tiempo, el celo de Dios está contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Amén. Y solo aquellos que tienen ese corazón, amén, solo aquellos que se dejen guiar por Dios, por ese celo de Dios, van a poder ver lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios. Uno puede pararse aquí y decirte: eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Uno puede prohibir esto, puede prohibir aquello, puede prohibir lo otro. Uno lo puede hacer, como pastor lo podemos hacer. Pero históricamente estamos viendo, o históricamente sabemos, que lo que le digas a la gente que no lo haga, lo termina haciendo. ¿Sí o no? Si tú le dices a la gente: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas esto, es lo que termina haciendo. Amén. Decía un hermano: mejor hay que decirle a la gente: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, porque entonces ya no lo va a hacer. Amén. Pero más bien es ese celo que haya en tu corazón por las cosas sagradas delante de Dios. Y ese celo se ha perdido durante años que han pasado. Recordamos que la iglesia hace 30 años había más temor dentro de la congregación. El celo por la casa de Dios era más grande. ¿Sí o no? El celo por las cosas de Dios era más grande. No te subes al altar si no oras una media hora abajo. Gloria al Señor. Hay de los que están en el altar si no están viviendo una vida en santidad. Yo recuerdo que eso era lo que se hablaba. Amén. Y cuidadito con que te vistas así, cuidadito con que hagas esto, hagas lo otro, hagas aquello. Había un celo, había un temor por lo sagrado y por las cosas de Dios. Por lo tanto, había una recompensa a ese temor y a ese celo por lo sagrado. Necesitamos volver a sentir, como el salmista dijo: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Hay un ardor en mi corazón por hacer lo correcto, por hacer lo que está bien delante de Dios. Necesitamos volver a sentir ese fuego en nuestro corazón, esa llama en nuestro corazón,
de hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Porque el hacer lo correcto es lo que a Dios le agrada. Amén. Es lo que a Dios le agrada. Dios le agradó esa acción de Pinhas. Les decía, cuando leemos esta historia, uno podría decir: qué tragedia, qué horror. La muerte de este hombre, la muerte de esta mujer, ser atravesados por una lanza. Sin embargo, eso, en vez de ser una tragedia, trajo una bendición para el pueblo de Israel. Se detuvo la maldad, mortandad del pueblo, en el pueblo de Israel. Y Pinhas fue restituido al sacerdocio. Cuando era desechado, cuando era olvidado, cuando nadie lo tomaba en cuenta, una acción lo llevó una vez más al sacerdocio en el templo del Señor. Amén. Una decisión en nosotros nos va a llevar a recibir la recompensa delante de Dios. Puede ser, hermanos, que no fuimos llamados para una cosa y otra, pero cuando haya celo de Dios en tu corazón, cuando haya esa pasión de Dios en tu corazón, Dios te va a recompensar por eso que tú sientes delante de Dios. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Si lo crees en esta hora. Y vamos a ponernos de pie en esta hora. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Vamos a decirle, si estás de acuerdo conmigo, vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero sentir ese celo por tu casa. Quiero sentir ese celo por las cosas sagradas. Yo quiero aprender a diferenciar entre lo sagrado y lo profano, entre lo justo y lo malo, entre lo que está bien y lo que no está bien. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Aleluya. Cierra tus ojos. Yo quiero sentir ese celo. Yo quiero sentir esa llama en mi corazón de hacer lo correcto, de hacer lo que está bien. Aleluya. Aleluya. Oh Padre eterno, hemos perdido, Señor, ese sentimiento. Hemos perdido ese sentimiento, ese coraje, ese celo por lo sagrado, por las cosas sagradas. Perdónanos. Oh, perdónanos, Padre, porque hemos normalizado lo que no está bien. Perdónanos, Padre, porque hemos corrompido tu casa, hemos corrompido tu templo. Perdónanos, 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 Padre, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Oh Padre, despierta ese celo por tu casa, por tu presencia. Despierta ese celo en nosotros, Señor, por lo sagrado. Despierta una vez más, Señor.
Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a diferenciar. Ayúdanos, oh Padre eterno. No permitas, Señor, que la insensatez nos lleve a cometer idolatría. No permitas, Señor. No lo permitas. Ayúdanos y enséñanos, Padre eterno, enséñanos. Oh Padre, guíanos como tus hijos que somos, como tu pueblo que somos. Enséñanos, oh Padre eterno, enséñanos. Pon ese celo en nosotros por tu casa, por tu presencia.